y otras no tan buenas. Por eso, qué importante es reconocer qué es Navidad y qué cosa no lo es. Y qué importante es saber si estamos o no viviendo la Navidad. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera nosotros podemos vivir una correcta Navidad. Estamos a tiempo. El mes de diciembre hemos iniciado una nueva serie de exposiciones que están ahí. Traigo nuevas de gran gozo. Y me parece muy interesante cómo la Navidad en el anuncio de los ángeles empieza con una afirmación. La afirmación es: no tengas miedo, les traigo nuevas de gran gozo. Las palabras de los ángeles cuando se presentan a los pastores: no tengas miedo, les traigo buenas noticias. Y en este mes hemos tratado de responder los por qué de la Navidad. Los por qué de la Navidad. Por ejemplo, el primer domingo Abdías respondió la pregunta: ¿por qué Navidad? ¿Por qué celebrar Navidad? ¿Cuál es el origen de la Navidad? Y estudiamos Génesis capítulo 3 y cómo el hombre allí toma la decisión de separarse de Dios, de ir solo, de dejar de vivir bajo el cuidado de Dios y empezar a vivir bajo sus propias decisiones, bajo su suerte. Y lo que pasó como consecuencia de eso no fue nada grato. Y es ahí donde Dios lanza un primer anuncio de lo que será la solución a esa separación. Capítulo 3, versículo 15 de Génesis dice: cuando Dios está hablándole duro a la serpiente por haber engañado a Eva, le dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la descendencia de la mujer. Hablando del futuro, hablando de Jesús, descendiente de Adán y Eva, y entre tu descendencia, le dice la serpiente, y habrá una enemistad. Es los primeros anuncios, el inicio de las palabras de Dios hablando acerca de ese Jesús, de ese Salvador que vendría. Allí empieza la Navidad. Jesús tenía que venir. El domingo pasado Gustavo Zabaleta nos respondió la segunda pregunta: ¿por qué tenía que venir Jesús? Y nos cuenta Gustavo que el pueblo se encontraba totalmente alejado de Dios. O sea, esa lejanía que empezó en el Génesis se hizo más profunda. El pueblo ya no estaba buscando a Dios. Y Dios, a través de Isaías, da un anuncio: ¿te has alejado de mí? Qué pena, te va a ir mal. A tal punto que serán esclavos, pero no se preocupen, yo los rescataré de allí. Y no solamente los rescataré de una esclavitud física, sino también espiritual, porque un día vendrá mi Hijo Jesús. Y allí en Isaías, en el capítulo 9, 11 y 53, se empieza a hablar de ese Jesús que vendría. Y una de las cosas que dice es esta: porque niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y será llamado admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué tenía que venir Jesús? Porque no había otra solución, y ya empezaba a anunciarse que eso iba a suceder. Un día vendría Jesús. Hoy, ¿cuál es la pregunta? Está en tu bosquejo. Puedes leerla. Para ti, ¿llegó la Navidad? Porque Jesús vino hace más de 2000 años. Ya llegó. Esa promesa que sería la solución para reencontrarnos otra vez con el Padre, ya vino. Y la pregunta es, para ti, ¿ya llegó la Navidad? Por favor, ¿cuáles son los títulos de su bosquejo? La primera, ¿cuál es? La respuesta ante la pregunta: ¿para ti ya llegó la Navidad? Sí. ¿Por qué? Porque ya no soy esclavo. ¿Qué tiene que ver la esclavitud con la Navidad? ¿Cuál es la segunda? Sí llegó porque soy hijo. Pero es que yo ya no era hijo. ¿Y la tercera cuál es? Porque vivo como hijo y no como esclavo. ¿Esclavo de qué? Ahora lo vamos a responder. ¿Será que siendo un hijo de Dios estoy viviendo como esclavo? ¿A qué se refiere? De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes permíteme contarte un poco lo que estaba pasando en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Permíteme contarte rápidamente lo que estaba sucediendo.
Años 50 aproximadamente después del nacimiento de Jesús, mucha gente había visto a Jesús, había escuchado a Jesús directamente. Algunos de los discípulos de Jesús ya tenían discípulos y otros discípulos. Es decir, el cristianismo estaba creciendo. Sin embargo, mucha gente, a pesar de haber visto a Jesús, de haber escuchado a Jesús, de haber aprendido a Jesús, no estaba viviendo con Jesús, sino que estaban viviendo en un ambiente llamado de la ley, bajo la ley. Y habían 613 leyes que te decían que si tú las cumplías, estabas cerca de Dios. ¿Te imaginas? Tú tenías que vivir en tu cabeza con 613 leyes, cumpliéndolas constantemente. Y si las 613 las cumplías, tú eras alguien que estabas cerca de Dios. Mira, a mí cuando mi esposa me envía a comprar algo a la tienda, yo me acuerdo de 3. Si me piden más de 3, tengo que escribirlos en el WhatsApp. Yo no sé cómo harían en esa época para tener 613 leyes en la cabeza. La gente estaba viviendo así. Y de pronto Pablo se entera y Pablo entra en una confusión. La carta de Pablo de Gálatas es una carta que muestra su frustración, a veces hasta cólera, y su ánimo de decirle a la gente, no es así. El capítulo 1 y 2 de Gálatas, por ejemplo, nos dicen que no es por la ley, sino es por la fe. Y Pablo termina diciendo allí, una de las cosas que dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en la ley. No es cumplir 613 leyes, es que conocemos a Jesús y vivimos bajo sus normas por amor. El capítulo 3 y 4 de Gálatas nos habla de que Jesús está armando un pueblo multiétnico, un pueblo que no solamente le correspondía a Israel, sino que Jesús quiere que todo el mundo le conozca. Y dentro de ese capítulo 3 y 4 se encuentra la sección que hoy vamos a estudiar. Entonces, piensa, vamos a hablar de cómo nos convertimos en pueblo de Dios, en hijos de Dios. Acompáñame al capítulo 4 de Gálatas y ahí está en tu bosquejo. Y la pregunta para empezar es, para ti, ¿llegó la Navidad? Pues vamos a verlo. La respuesta primera podría ser sí, porque ya no soy esclavo. Algo que me encanta de Pablo en esta carta, me parece excelente, es que Pablo hace muchas afirmaciones. Tantas afirmaciones que cuando tú escuchas la afirmación dices, uy, ¿será que yo soy así? Vamos a ver a qué se refiere. Sí, porque ya no soy esclavo. Dice la palabra, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, ¿de qué está hablando? De un heredero y de un que es menor de edad. Y dice, en nada se diferencia a un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Díganme, ¿qué características tiene un heredero? ¿Cómo está el papá? Muerto. ¿Y él ha heredado qué cosa? Los bienes, las posesiones del papá. Pero ¿qué dice Pablo? Cuando un heredero es menor de edad, se parece a un... ¿Por qué? ¿Él puede decidir sobre esas posesiones? No. ¿Quién decide por él? Otros deciden por él. Él no toma decisiones. Lo interesante de esto, queridos amigos, es que Pablo empieza con una parábola, con una comparación. Y uno empieza a leer, dice, ¿qué tiene que ver esto con ser hijo de Dios? Mucho. Ahora Pablo lo va a explicar. Dice, así también nosotros, ya nos metió en el rancho. Ya nos metió en el pleito. Él está escribiendo a un grupo de personas en el año 50 después de Jesucristo, pero créeme que este mensaje es para todas las naciones y nos incluimos nosotros, ahora después de tantos años. Es tan aplicable a nuestra vida, vamos a ver por qué. Así también nosotros, cuando éramos menores, primera afirmación. Así también nosotros, cuando éramos menores, la pregunta es, ¿soy menor? ¿Qué edad tienes? Alguien podría decir, no, yo soy adulto. Los menores ya subieron hasta la cuna. Si yo me quedé es porque soy adulto. Sí, yo soy adulto. Sí, parezco. ¿Pero a qué se está refiriendo? ¿Qué está tratando de decirnos? Así también cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este
Ajá. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. ¿A qué se refiere Pablo con la esclavitud? ¿A qué se refiere cuando éramos menores? Era cuando los que tomaban las decisiones eran los principios de este mundo y no tú y yo. Entonces la pregunta es, ¿soy menor todavía o ya crecí? ¿Qué me está llevando a tomar decisiones? ¿Cómo es que decido? ¿A qué principios del mundo se refiere? Vamos a revisar esto un poquito más. Miren, no hay nada en la tierra que si yo le dedico toda mi atención, no me esclavice. Es así de simple. No hay nada en la tierra que si yo le dedico toda mi atención, no me esclavice. Por ejemplo, si nosotros nos aferramos a nuestra apariencia física, algunos se miran en el espejo y dicen, qué buen día tengo hoy. Otros miran al espejo y dicen, uy. Pero si nos aferramos a nuestra apariencia física, nos hacemos esclavos de cuántas arrugas o barritos nos aparecen. ¿O no? Y no quiero decir que no sea malo, o sea, a mí me encanta ver a mi esposa preciosa. Y trato de hacer dieta, estoy intentando, créanme, estoy intentando. Pero, ¿hacerte esclavo de esto? Si nos aferramos a una persona de manera emocional o de manera sexual, nos hacemos esclavos de esa persona y del tiempo que quiera darnos, porque estamos aferrados a esa persona. Si nosotros nos aferramos a nuestro valor como seres humanos, de acuerdo a nuestro nivel social, cultural o económico, entonces dependemos de eso y le damos todo a eso. La pregunta es, ¿hemos crecido o seguimos menores? ¿Quién está tomando las decisiones en nuestra vida? ¿Nuestra apariencia? ¿Esa persona a la que le hemos entregado todo? ¿Nuestra economía? ¿Nuestros amigos? ¿Nuestras amistades? ¿Nuestro nivel cultural? ¿Quién está tomando las decisiones? Para la gente de esta época, quien tomaba las decisiones era la ley. Haz esto, no hagas lo otro, hazlo así, hazlo así. 613. Era imposible. Era imposible. Pero hoy no estamos tan lejos de esa realidad. Si revisamos bien nuestra vida, ¿quién está tomando las decisiones en nuestra vida? Para ti, ¿ya llegó la Navidad? Puede ser alguien que dice sí, porque ya no soy esclavo, porque ya crecí. ¿Estamos ahí? El punto 2 de tu bosquejo diría, ¿para ti ya llegó la Navidad? Sí, porque Él me hizo hijo. Y esta parte encierra el concepto de lo que es la Navidad. Acompáñame, por favor. El heredero menor no puede tomar decisiones. Mira, tiene tantas cosas para aprovechar, pero él no puede tomar decisiones. Otros toman decisiones por uno. ¿Quiénes están tomando decisiones por nosotros? Pero dice que Él me hizo hijo, versículo 4. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su hijo. Y es cierto, hace más de 2000 años, Dios envió a su hijo Jesús a esta tierra, a morir por ti y por mí, a tomar nuestro lugar en la cruz y pagar ese precio que nos permite entrar libremente con Él. Pero eso también es aplicable a nuestra vida el día de hoy, porque Jesús nos visita y nos está constantemente tocando la puerta para nacer en nuestro corazón. Dice la Biblia, pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su hijo, que nació de una mujer. ¿Recuerdan cuando Dios le decía a la serpiente, pondré enemistad entre tu descendencia, la descendencia de la mujer, y tú? Acá se está cumpliendo. Dios envió a su hijo nacido de mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar. Interesante, ¿verdad? Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley. En esa época era la ley. En nuestra época, ¿cuál es la ley? Todo eso que está tomando decisiones en lugar nuestro. Inclusive, hasta la religión podría ser.
quien esté tomando decisiones en lugar tuyo. Vengo a la iglesia porque si no Dios me va a castigar. No es así. Vengo a la iglesia porque quiero escuchar su palabra, porque quiero alabarle, porque le amo. Leo la Biblia porque si no me va a ir mal. No, la leo porque quiero encontrar en Él su dirección. ¿Quién está tomando decisiones por ti? Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Me encanta la palabra adopción. Un día un niño viene del colegio llorando y le dice a su mamá: mamá, en el colegio me han dicho adoptado. Yo no sé cómo se enteraron. Y la mamá le dijo: hijo, tranquilo. Mira, es cierto, yo te adopté. Yo fui donde tú estabas y vi entre muchos niños y a ti te escogí. En cambio a ellos, el papá los tuvo que aceptar como salieron. Y el niño llega al día siguiente y dice: soy adoptado. Porque cuando tú eres adoptado, te das cuenta que fuiste elegido. Míralo de esa manera, cómo Dios te llama, cómo Dios te eligió para que seas su hijo. Qué gran diferencia hay en vivir una Navidad sin Jesús, siendo esclavos de algo o de alguien, a vivir una Navidad con Jesús, en comunión con tu Padre Dios que no está muerto, tomando decisiones con Él por medio de la oración y su palabra. La gran diferencia entre ser esclavo y ser un hijo de Dios es que ahora tomas decisiones con Dios. Es que ahora vives como hijo. Es que ahora buscas su palabra y lo que encuentras en Él lo crees y lo quieres vivir. La gran diferencia entre ser esclavo e hijo es que estás viviendo una Navidad real y auténtica porque Jesús nació en tu corazón. La pregunta es: ¿para ti ya llegó la Navidad? No termina ahí. El punto 3 diría: sí, porque vivo como hijo y no como esclavo. A mí me encanta este ejemplo que usa Pablo. El hijo, cuando es menor, vive como un esclavo. Y a veces creo que yo caigo en esto. A veces, teniendo a un Padre todopoderoso, creo que las cosas no van a resultar. A veces, sabiendo que Dios tiene cuidado de mí y que Él me provee lo que realmente necesito, no, yo quiero otra cosa. ¿Quién está tomando decisiones sobre mi vida? ¿Quién la está haciendo sobre ti? ¿Realmente para ti llegó la Navidad? Dice la Biblia: ahora, como ustedes son sus hijos. Otra afirmación, porque uno se pregunta: ¿estoy viviendo como hijo o no? Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. La versión original diría Abba Padre. ¿Qué traducido es esto? Papá, querido papá. A mí cómo me encantaría que cada uno de nosotros, yo quiero eso para mi vida, acercarme a Dios cada mañana y decirle: papá, querido papá, yo no sé qué va a pasar en este día, sea bueno o malo, no sé, pero tú eres mi querido papá, yo sé que tú me vas a cuidar. Así salimos a la calle: uy, ¿cómo estará el Transmilenio hoy día? ¿Qué trancón hay? ¿Me alcanzará la plata? Ojalá den prima. ¿Para ti llegó la Navidad? ¿Qué estás celebrando? ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué nos produce alegría el día de hoy? ¿Que tenemos gente? ¿Que tenemos amigos? ¿Que nos vemos bien? ¿Que hay plata? ¿Qué produce la alegría? ¿Qué te hace ser un ser humano lleno de vida? Cualquier cosa a la que le dediques tiempo en esta tierra te va a esclavizar. Pero si estás con Jesús y te estás dejando llevar por Él, las decisiones que tomes van a ser las adecuadas. Papá, querido papá, ¿qué hacemos, Dios, papá, con esto? Querido papá, ¿qué decisión tomo con esto? Querido papá, busco a esa persona que tanto, ¿la hago o no? ¿Qué crees que te va a responder Dios? Un día un amigo me decía: Alberto, voy a tomar una decisión, pero mejor no te cuento porque sé lo que me vas a decir.
Yo digo, no me busques a mí. Ahí está la Biblia. ¿Qué te dice la Biblia? ¿Qué te está animando a hacer? Cuando te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿crees que te está mintiendo cuando te dice, y todo lo demás será añadido? ¿Crees que te está mintiendo? No, te está diciendo la verdad. Y te está dando el mejor consejo para que no te pierdas, para que no te hagas esclavo, para que vivas como hijo. Conclusión. Hay una decisión importante que tomar. O vivo una Navidad real o no. Y la diferencia está, o vivo como hijo, con mi Padre Dios, vivo tomando decisiones, o vivo como esclavo, donde otros deciden. Jesús ya pagó el precio. La invitación a ser hijos está dada. Podemos ser hijos, si realmente lo queremos así. Para ti, ¿llegó la Navidad? Oremos. Querido Dios, te entrego mi vida. Gracias por lo que soy físicamente, Señor. Quiero aprender a darte gracias por hacerme como me hiciste. Te entrego mis decisiones emocionales frente al sexo opuesto. No más esclavitud sobre aquello. No quiero depender de lo que alguien me da. Al contrario, quiero ser alguien que muestra que ama a Dios. Y que eso nos llena la vida. Más allá de cualquier decisión difícil que me toque tomar, Señor, ayúdame a decidir contigo. Te entrego mi economía. Reconozco que lo que tengo es porque tú me lo diste. Líbrame de pensar lo contrario. Líbrame de creer que soy yo el que produce todo esto. Recuérdame que solo soy un administrador de lo que me has dado. Te entrego mi nivel social. Tú conoces a todo el mundo. Permíteme conocer a aquellos que me bendigan. Y líbrame de aquellos que no sean una bendición para mí. Permíteme bendecirles. Te entrego mi nivel cultural. Tú sabes todas las cosas. Que tu palabra, Dios, sea siempre mi primer libro de consulta frente a mis decisiones. Gracias, Señor, por mostrarme si llegó o no la Navidad a mi vida. Ayúdame a tener esa Navidad verdadera. Gracias por invitarme a ser tu hijo. Gracias por escogerme. Gracias porque Jesús vino por mí. Ayúdame a crecer, decidiendo contigo y a no depender de otros. Permíteme disfrutar como un niño de ti como mi Padre, que nos amas. Pero permíteme decidir como un adulto cuando seriamente voy a tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Que tengan una feliz Navidad.